Juan, capítulo 2, desde el versículo 13 hasta el versículo 22. El título de la prédica es Jesús y la casa del Padre. Jesús y la casa del Padre. Vamos a leer todos. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Así que pídale al Señor que le hable a usted hoy en este encuentro. Señor, ayúdanos para que nosotros podamos en este encuentro oír tu voz, Señor. Así como tú has escuchado nuestra oración, también nosotros queremos escuchar tu mandamiento, para que nosotros podamos ser corregidos, para que no seamos condenados con este mundo, sino que al oír tu voz recibamos tu palabra con el mandamiento que obedecemos para salvación, para crecimiento de nuestra alma y para salvación de nuestro espíritu. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. También te pido que me des sabiduría de tu palabra y conocimiento de tu palabra, poder de tu palabra, para que no hable por mi propia cuenta, sino lo que el Espíritu de verdad quiere decir a los redimidos por tu sangre. Amén. Cuando nosotros estamos hablando de la casa del Padre, hay muchas cosas que hablan acerca de la casa. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a hacer pues lugar para vosotros, ¿sí? El Señor está diciendo que esto será llamada casa de mi Padre. Entonces, pues, digamos que hablar de una sola cosa hablando de la casa del Padre es muy difícil. Voy a tratar de enfocarlo de acuerdo al orden en que estamos llevando la prédica. La semana pasada hablamos que... ¿Se acuerda el título de la prédica? La verdad os hará libres. Y digamos que concluyendo, la verdad os hará libres es que el Espíritu de verdad hará que nosotros podamos llamar a Dios Padre y tener una relación con Dios como Padre. Libres no es hijos de los esclavos. ¿Se acuerdan que había dos? Los hijos de los esclavos, los hijos de Abraham, que ellos creían que eran libres, pero no eran libres, sino que eran hijos de Abraham, que habían tenido la ley por los israelitas. O sea, los israelitas fueron esclavos de la ley, que eran descendientes de Abraham. Jesús les dijo: yo sé que soy descendientes de Abraham, pero procuran matarme a mí, porque digo la verdad. Cuando vino Jesucristo y hubo una reforma, es que cambió todo. Y ahorita la ley que nosotros, la gente todavía está pensando que hay que obedecer. Sí hay que obedecer la ley de Moisés, pero no para salvación, sino para aprender a conocer a Dios y a servirle. Pero verdaderamente el Evangelio es la nueva ley, es la ley de la fe. Entonces hay personas que solamente quieren creer a la ley de Moisés y se condenan porque no tienen la ley de la fe. O sea, se sienten pecadores, pero no pueden recibir la gracia porque todavía quieren vivir bajo la ley. Es decir, quieren mostrar su justicia a Dios, o que se quieren salvar diciendo que son buenos. Resulta que nadie se salva por ser bueno o por ser malo, sino porque Cristo murió en la cruz por él. Cristo derramó su sangre, pagó un precio muy alto por el pecado. Esa es la ley de la fe. O sea que la ley de la fe es superior a la ley de Moisés, ¿sí? Y por esa ley nosotros hemos recibido, por haber obedecido, hemos recibido el Espíritu de verdad, que comenzó desde la predicación por el Espíritu Santo, para que la persona pueda creer en Jesucristo, y después de creer en Él, entonces recibe el Espíritu de verdad, que lo hace tener el derecho de llamar a Dios Padre, verdaderamente. La conclusión de la prédica de la semana pasada. Pero ¿qué sacamos con nosotros tener esa victoria, digámoslo así, o tener esa fe? ¿O qué hacemos nosotros ahora después de ser hechos hijos de Dios? La gente dice: no, pues ya soy salvo. No, la cuestión no es ser salvo, la cuestión es ser santo. Y ser santo significa crecer, o sea, crecer en santidad. O sea, la gente piensa que santo es solamente dejar de cometer el pecado. Cuando yo dije que la verdad os hará libres,
es que les da unos ojos espirituales para que ustedes puedan detectar lo que dijimos la semana pasada, al que verdaderamente ha nacido de nuevo y al que no. Porque el que no ha nacido de nuevo, pues no viene a la iglesia buscando al Señor ni el amor de Dios, sino buscando la carne, las cosas de la carne. Recuerdan que eso lo hablamos, ¿sí? Entonces, claro, cuando Pedro encontró ese tipo de personas que estaban en la iglesia y que estaban persiguiendo unas a otras, y las mujeres a los hombres, y los hombres mujeres, y no aprendían, sino que estaban solamente teniendo una reunión, y esa reunión era para tener negocios y para tener amores, entonces Pedro lo dijo: miren, mucho cuidado de ellos, porque ellos resisten a la verdad, ellos no están haciendo lo que están buscando. Entonces habrá un tiempo, dijo Pablo, que es un tiempo muy peligroso, en que se levantarán personas que son amadores de sí mismos, ¿sí? Entonces en esa vida no es que pasó en la época del Señor, es que hoy está pasando, y pasó cuando el Señor vino, y cuando cogió el rejo y echó a todo el mundo del templo, es porque habían cogido la iglesia y la habían convertido en una cueva de ladrones. El Señor se llenó de la ira, se llenó de celos, y Pedro también vio eso. Pero el propósito para el cual Dios levantó la iglesia no fue para eso, sino ¿para qué? Para que fuera una casa, dice, para que sea casa de oración. Eso no lo dijo acá, dijo: no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Vamos a mirar cómo le dice Mateo en capítulo 21, 12. Mateo capítulo 21, 12. Como les decía, yo no voy a coger el reo para sacar aquí a nadie de acá, como el Señor hizo, ¿no? Pero el Señor lo hizo para que nosotros entendamos qué es lo que nosotros debemos sacar de nosotros. Y también está prevenido de los que verdaderamente no están haciendo esa vida. Capítulo 21, versículo 12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho. Aquí dice que cueva de ladrones, no plaza, no casa de mercado, ¿sí? Mateo dice que una cueva de ladrones, y Juan está diciendo que una casa de mercado. Y Lucas 19. Lucas 19, pero vamos a leer un poquitico antes, para que ustedes entiendan. Miren, pónganme que antes de decir esto, ustedes fíjense que Juan lo está diciendo en el capítulo 2, ¿sí? Es como si hubiera comenzado el ministerio haciendo eso. Pero Lucas y Mateo en el capítulo 21 ya está terminando el ministerio. Lucas está terminando el ministerio, ya es capítulo 19. Y en el capítulo 19, desde el versículo 40, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Ya estaba a punto de la crucifixión y ya había pasado todo el ministerio de Lucas, según Lucas, ¿sí? O sea, para Lucas es el final, para Juan es como el principio. Sí, Juan capítulo 2 está como si hubiera comenzando todo el evangelio, según Juan. ¿Me está llevando? Ahora, voy a decirles por qué. Cuando Jesús vio esto, después de haber hecho todo esto, se dio cuenta que todo lo que él había hecho y todo lo que él había dicho, llegó a Jerusalén y la vio tan perdida y la vio tan mal, y que habían hecho de la iglesia una cueva de ladrones, que lloró, porque el corazón de Dios, para lo cual dio el templo, fue muy diferente. Entonces lloró sobre ella, y 42 dice: y diciendo dijo: oh, si tú también conocieses al menos en tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán de vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Continúe. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Sí? Sí, me está llevando. El primero, después de haber hecho todo eso, ya, ahorita vamos a leer, en Jeremías, ya estaba diciendo proféticamente en lo que se iba a convertir el templo de Dios. Bueno, voy a decirles antes de comenzar, para que ustedes entiendan más o menos de lo que estamos hablando. Cuando usted se va a encontrar con alguien, ¿cómo le llama? Cuando va a hablar con alguien. ¿Vamos a hablar? Ahorita vamos a chatear, ¿no? ¿Vamos a qué?
¿Cómo le dice usted cuando se encuentra con una persona a hablar? ¿A echar qué? A echar lengua. Vamos a adelantar cuaderno. Vamos a, ¿qué más dice usted cuando se encuentra con alguien? Vamos a tomarnos un cafecito, uno ya sabe, vamos a hablar. Pero fíjese que casi no hay un léxico para hablar de una reunión de dos personas para hablar, porque normalmente no se sientan a hablar. Entonces no se sientan a chismosear, vamos a hablar más del prójimo. O vamos a hablar carreta, ¿cierto? O sea, vamos a echar paja, ¿cierto? Son palabras que se usan para hablar de la reunión de dos personas. ¿Qué tal que usted le dijera al Señor, ay, yo voy a ir a la iglesia a hablar paja con el Señor? O vamos a hablar carreta con el Señor. O vamos a echar lengua. O vamos a adelantar cuaderno. No, nada de eso funciona en la relación con nuestro Dios. Por eso se llama casa de oración. Porque cuando usted viene a la iglesia, usted viene a orar. Y ahora quiere decir hablar con Dios de una manera respetuosa y santa. Que Él conoce su corazón, completamente sabe a qué viene, porque había leído en Juan capítulo 2, tan pronto termina eso, tan pronto termina de hablar eso, que echó fuera a todos, dijo que cuando resucitó de los muertos entendieron y comprendieron la escritura, dijo, estando en Jerusalén, capítulo 2, versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Estoy entretejiendo con las prédicas pasadas, ¿sí? Él sabía lo que había en el hombre, o sea, créame, el Señor sabe con qué intención viene usted. Y sabe si usted vino a lo que Él, o la razón para la cual levantó la iglesia o el templo. Y sabe si su templo está lleno, si usted hizo de su espíritu una cueva de ladrones o un sitio donde usted puede tener un encuentro con Dios a través del espíritu. Su espíritu es verdaderamente el sitio del encuentro, es casa de Dios. ¿Usted sabía eso? Mire, cuando Jesús dijo, derriben este templo que yo levantaré uno en 3 días, dijo que estaba hablando de su propio cuerpo, ¿cierto? Eso se cumplió, dijo, no quedará, porque en Isaías dice, en Lucas está diciendo, no quedará aquí piedra sobre piedra, porque no conoció el tiempo de tu visitación. ¿Sí? Jesús lloró en Jerusalén, viendo que ellos no habían entendido el tiempo de la visitación. ¿Usted se imagina el costo para Dios de haber enviado a su Hijo a morir en una cruz y hacer todo lo que hizo? Para que de pronto vea que nosotros estamos confundidos y estamos llevando las cosas como no deben ser, o que estamos utilizando la iglesia para lo que no es. ¿Será que el Señor no le dará tristeza decir, oiga, pero esta... ¿Sabe cuántos bueyes y ovejas se dedicaron para la construcción, para la dedicación del templo que Salomón hizo al Señor cuando lo llamó casa de oración? Primera de Reyes, creo que también está en Crónicas, Primera de Reyes, capítulo 8. Vamos a leer, es que es largo, ustedes tienen que leer mucho. Tienen que leerlo como que dijera yo, como tarea. Mucho, porque hay mucho para entender acerca del templo. Primera de Reyes capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 12. Para llegar acá, escuchen lo que les voy a decir, para llegar a leer esto, escuchen lo que les voy a decir. Cuando Dios hizo al hombre, ¿con qué propósito lo hizo? ¿Para que fuera qué? ¿O una bestia más? No, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, el propósito es que el hombre llegue a ser la imagen y semejanza de Dios. O sea, imagen y semejanza ¿de quién? De Jesús. Porque Jesús es Dios. Es decir, Él quiere que nosotros lleguemos a ser como Jesús. Jesús llamaba a Dios Padre, ¿cierto que sí? Y cuando Él vino y dijo, derriben este templo, yo levanto uno en 3 días. Y se refería a su propio cuerpo. Es decir, que nosotros deberíamos llegar a tener eso que Jesús es. Porque nosotros fuimos hechos para llegar a ser hechos a la imagen y semejanza de Jesucristo. Cuando lo hizo así, hubo uno que fue un ladrón y se metió por donde no tenía que meterse. Es como si el ladrón llegara aquí a la iglesia y se metiera por donde no es. No entra por la puerta. Como dice que el que no entra por la puerta en la raíz de las ovejas es el ladrón, sino que sube por otra parte, el ladrón y salteador.
Las personas que vienen a la iglesia, lo digo a los que entienden la verdad, los que vienen a la iglesia sin haber recibido el amor de la verdad, sin haber recibido la gracia, entran y tienen la apariencia, que fue la prédica de la semana pasada, pero son ladrones y salteadores. ¿Sí? Porque están entrando no por el camino que es Jesús, no por el arrepentimiento, no porque nacieron de nuevo, no por el bautismo, sino por una religión o por una tradición, pero no verdaderamente siguieron el camino que dijo: yo soy el camino. ¿Sí? Resulta que cuando Dios hizo al hombre, el que se metió por el camino más angosto fue el diablo. Lo destruyó y apartó de Dios. Lo apartó de Dios, haciéndolo caer en pecado. Le dijo: si usted come del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Es decir, la relación entre Dios y usted estará completamente rota. O sea, no habrá comunicación, no habrá diálogo. No se puede sentar a charlar, no se puede sentar a hablar, no se puede hablar lengua, a todo lo que usted llama hablar con Dios, a chatear o a chismear, a hablar paja. No, ya, se acabó la relación. No puede hablar con Dios. Eso quiere decir muerto. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios hay la vida. Y cuando la persona no aceptó la palabra de Dios, ¿qué hay? Lo que usted escuchó cerca del diablo, que el Señor le dijo a los fariseos: ustedes hacen lo que han oído cerca del diablo. O sea, mientras hemos estado cerca del diablo, hemos aprendido a ser como él, mentirosos, porque no hay, como no hay verdad, entonces son como asesinos y como una cantidad de cosas que hemos aprendido por estar cerca del diablo y no cerca de Dios. ¿Sí? Hay los que se acercan a Dios comienzan a temer a Dios y a cambiar. Los que no se acercan a Dios, pues viven cerca del diablo. No hay otra forma, o es Dios o es el diablo. Cuando habla mucho con el diablo, le pasa lo de la mujer, que lo convence que no va a morir, usted no va a pasar nada, y se pierde. ¿Sí o no? Hasta piensa que usted puede vivir sin necesidad de Dios y que Dios no existe. Eso es por estar cerca de Dios. Se vuelve como un asesino y es mentiroso, y como no hay verdad en él, se pierde. Eso ocurrió desde el huerto del Edén. El hombre se alejó de Dios y Dios dejó que se perdiera. Entonces las personas pueden tratar de buscar a Dios, pero Dios tiene cortados los servicios. Puso un ángel a la entrada y los echó del huerto del Edén para que no encontrara el camino del árbol de la vida. ¿Sí o no? Fue así. Bien, entonces como lo echó, entonces llamó a uno que fue a Noé y dijo: mira, así más o menos va a ser la salvación, pero así vamos a salvar la carne, pero la salvación del espíritu es diferente. Y metió a su familia, solamente a su familia, y a una cantidad de animalitos en el arca, y vino el diluvio, hubo un juicio y toda carne murió. Pero el segundo juicio no es sobre la carne, sino sobre el espíritu. Entonces a todos que Dios, que es lo que quiere, que creamos en Él, nos bauticemos en su nombre y nuestro espíritu entre en Él, entra en el templo verdadero para estar refugiados en Jesús. Por eso cuando nosotros creemos y nos bautizamos en su nombre, entramos al verdadero templo que Jesús levantó, que es su propio cuerpo. O sea que cuando una persona cree en Jesús y se bautiza en agua, entra a vivir en el templo espiritual que no se ven con los ojos, pero que sí está usted viviendo en él. ¿Sí o no? Es decir, que la relación se restaura gracias a la mediación de Jesucristo, que nos acercó para que nosotros pudiéramos entrar a Él y Él entrar en nosotros. Nosotros dejamos entrar su palabra a través de la evangelización o a través de la predicación. Permitimos que entrara la palabra, abrimos nuestro corazón, y el arrepentimiento de conocer que éramos unos pecadores, y la muerte de Jesucristo, el derramamiento de su sangre, eso como que circuncidó nuestro corazón, lo hirió de tal manera que despertó en nosotros un verdadero amor por Dios y un deseo de estar más cerca de Él. ¿Qué es lo que pasa cuando una pareja se casa? Cuando se casa una pareja, se supone, si la mujer es virgen, pues el hombre por primera vez tiene la relación, quiere decir pierde la virginidad, ¿cierto? Pero el hombre en el Antiguo Testamento perdía la virginidad era a través de la circuncisión. Quiere decir que había un pacto en el Antiguo Testamento con la circuncisión de los hombres, que era para decir que usted es como mío, como cuando usted se casa con alguien, usted es mío, y por eso se hacían los judíos la circuncisión. Ya no hay que hacer la circuncisión. ¿Por qué? Porque ahorita usted, viendo la muerte de Cristo, se hirió su corazón creyendo que usted es un pecador, y usted se unió a Cristo no en una relación sexual, sino en una relación espiritual por medio del bautismo, ¿sí? Donde hubo sangre, donde hubo dolor y donde hubo conmoción por haber comenzado una relación verdadera y espiritual, ¿sí? Esta prédica, si usted no lee, si no se ha preparado con oración, le va a parecer que está hablando muy rápido y que yo no entiendo lo que está diciendo. Va a tener que verla más veces. Porque estoy hablando la verdad acerca del templo. Voy a saltar nuevamente en 3 piedras lo que acabo de decir. El hombre fue hecho para que fuera hecho la imagen de Dios. El hombre se perdió la relación. Jesucristo vino a restaurarla y a que volviera a hablar con Dios, pero la primera posibilidad que les dio para acercarse a Dios fue un templo que podían ver.
Y a los judíos les dijo, vea, ustedes van a edificar un templo. Y para ese templo tenían que dedicar mucha sangre, muchos bueyes, muchas vacas. Y eso lo hizo Salomón en el tiempo en que le edificó el templo, porque la primera vez que se edificó el templo lo edificó Salomón. Acuérdense que ellos vivieron en el desierto, en una carpa que se llamaba el tabernáculo de reunión. En ese tabernáculo se reunían y podían hablar con Dios. Dios les permitió, bueno, a través de ese tabernáculo, después de haber salido de Egipto, porque no tenían relación con él, les dio el tabernáculo y ahí se reunía Moisés con Dios y hablaba cara a cara con él, y luego Moisés salía y les hablaba. Eso era tener una relación con Dios a través de un mediador que era Moisés. ¿Sí? Chateaban, hablaban, parlaban, como usted le quiera llamar, Moisés y Dios, cara a cara. Pero ese que veía era un ángel, no era Dios, era un ángel. Que ese ángel tenía el nombre de Dios, que era el nombre de Jehová. Ya lo hemos visto muchas veces, no vamos a volver hasta allá. O sea que ese nombre de Dios estaba sobre un ángel y el ángel se aparecía en el tabernáculo. Y cuando dedicaron el tabernáculo, cuando Salomón llenó el tabernáculo, porque el arca ya venía y había caído en manos de los enemigos, ¿sí? Y cuando David la recuperó, entonces ya quisieron hacerle casa al arca. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué pasó eso del arca? ¿Por qué cerraron el arca? Es que en el arca estaban metidas como testimonio la ley. ¿Saben qué es el arca, no? Estaba en el lugar santísimo. Y en el arca estaban metidas las tablas del pacto, o sea, los 10 mandamientos, y estaba la vara que reverdeció y estaba la taza del maná, ¿sí? Esas tres cosas estaban en el arca. Y esa arca estaba en el lugar santísimo, en el arca, en el tabernáculo. Pero entonces cuando ellos cometieron el pecado de la desobediencia, entonces se llevaron el arca. Quiere decir, se llevaron la presencia de Dios con la que tenían la relación en el tabernáculo. ¿Qué quiere decir eso? Eso era para que la humanidad o Israel entendiera que un día también había estado en el huerto del Edén y había una relación, pero que entró uno y se robó esa relación, la mató, la destruyó. Y entonces ahorita ellos tienen que trabajar para volver a encontrarse con Dios, para restaurar esa relación. Entonces ellos trabajaron durante todo ese tiempo de la mano de Israel, que comenzó con Abraham, Isaac y Jacob, para tratar de restaurar esa relación con Dios. Cuando Abraham encuentra a Dios, entonces ellos se sienten orgullosos que nosotros encontramos a Dios que se perdió desde Adán, que no tenía la relación. Y como Abraham la tiene, y de ahí salió la familia, entonces salió toda la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob. De Jacob salieron las 12 tribus, las 12 tribus estuvieron metidas en Egipto, prisioneras de Faraón, ¿sí? Y no había relación con Dios. 400 años duraron ahí. Cuando lo sacaron, dijo, allá a salir yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo. Cuando salieron de Egipto, por ordenanza de Dios, por la ayuda de Dios, con todas las señales que hizo, los sacó y les dio el tabernáculo de reunión y la ley. ¿Sí? Estoy repasando todo el Antiguo Testamento porque usted no tenga que leerlo tanto. Lo sacó y lo estuvo en el desierto. Cuando estaba en el desierto les dio la ley y les dio el tabernáculo de reunión. Pero en el tabernáculo de reunión estaba el arca de la alianza, que hoy en día todo el mundo está buscando. Esa arca es donde estaban las piedras de la ley, estaba también la vara de arro que reverdeció y el maná. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vino Jesucristo y ya estaba hecho, eso mismo que estaba hecho de trapos y de pieles, ya lo hizo de ladrillo, pero era lo mismo, había un lugar santo, había un lugar santísimo, estaba el arca. Y resulta que el arca, cuando Dios entraba allá, quien entraba era el ángel que traía ese nombre. Ellos lo llegaron a entender. Ya más o menos entendieron, para que podamos leer hasta acá. Cuando ya ellos tenían ese tabernáculo, cuando ya iban a dejar de tener tabernáculo, de tener un edificio ya hecho de concreto, pues era la primera vez que iban a hacer esto, y ellos querían conservar, tener esa relación con Dios, donde Dios le hablara a ese pueblo, porque saben que es el pueblo a quien Dios le habla. Y Dios dijo, bueno, ustedes van a utilizar esta casa, ¿para qué? Para que sea una casa de la oración. ¿Se imagina? O sea, es una casa en la que yo me voy a hablar con ustedes, porque desde el huerto de Edén no hay comunicación, está rota, no hay comunicación. Ustedes se desviaron, se perdieron, y yo me voy a acercar a ustedes por la mano de un ángel, él les va a dar la ley, pero él no los va a perdonar. Pero mi nombre está sobre él, ténganle mucho temor. Entonces, así Moisés creyó, edificó eso, y en esto pueden verlo como un resumen en Hechos capítulo 7, ¿sí? Cuando Esteban da testimonio de todo lo que les pasó. Todo lo que yo acabo de decir lo dijo Esteban también. Bien, pero Esteban no comentó esto, que para nosotros es muy importante, porque la casa del Padre será llamada casa de oración, y se ha vuelto tradicionalmente casa de mercado o cueva de ladrones, y no queremos que nos pase eso a nosotros, ¿cierto que no? Entonces diga, que mi espíritu no sea una cueva de ladrones.
¿Y por qué mi espíritu? Luego no estamos hablando del templo. ¿Acaso Pablo no dijo, no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cualquiera que destruya el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Usted sabía que cuando usted recibió la gracia y recibió el Espíritu de verdad, el que hablamos la semana pasada, usted se ha convertido en el templo del Dios viviente? Y que lo que yo pretendo con la prédica no es coger un rejo y echar fuera todo, sino que usted entienda lo que usted tiene que sacar de su espíritu para que su espíritu no se convierta en una cueva de ladrones, porque el Señor sabe lo que hay en usted. Y lo que queremos, lo que usted quiere es a través de la palabra de Dios, que la verdad esté en usted para que no lo sorprendan las tinieblas y para que usted pueda discernir entre este mundo y el mundo venidero, para que usted discierna entre la vida espiritual y la vida de la carne, para que usted no sea confundido ni arrastrado por los ídolos, ¿sí? Bien, entonces vamos a volver. ¿Por qué fue el templo? El templo, vuelvo y le digo, lo construyó Salomón. David no pudo, entonces se lo heredó a Salomón. El día que lo construyeron, la primera vez que iban a entrar, después de haber recuperado el arca, porque se había perdido la relación, y volvió a entrar al templo que él lo edificó, esto fue lo que sucedió. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12. Después de que dicen, Salomón traslada el arca del templo. Hay que leer todo capítulo, ojalá leyeran todos Reyes hasta así seguido para que entienda que el templo de Dios para qué es. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho, el que habita, que él habitaría en oscuridad. ¿Cómo es? ¿Cómo dijo? Jehová ha dicho que él habitará en oscuridad. ¿Usted piensa que Dios habitará en oscuridad? Mire, ¿sabe cuando Jesús, hablando de Juan, dice, y nosotros vimos su gloria como el unigénito del Padre? Y él, dijo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Aquí está diciendo, es que él prometió que él va a habitar con nosotros en la oscuridad y también va a entrar a nuestro espíritu que está oscuro. ¿Sí? Pero él habitó primero en la oscuridad, dice, y nosotros vimos su gloria. Por eso cuando usted recibe la palabra, usted recibe la palabra como luz, y usted recibe el Espíritu Santo para que lo llene de su gloria, para que usted sea lleno de su gloria, o sea, para que usted sea lleno del Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, porque él va a habitar donde el diablo había dejado todo en oscuridad. Ahorita lo quiere llenar con su presencia, ¿sí? Pero como ellos no pueden hacer un templo para que habitara Dios, porque ni los cielos de los cielos lo pueden contener, entonces ¿qué era lo que iba a habitar allí? ¿Iba a ser casa para que entrara Dios? No, para que entrara su nombre. Así lo está diciendo. Vamos a ver, dice, yo edifico 13. Yo he edificado casa para morada para ti, sitio en el que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. ¿Qué quiere decir que lo bendijo? Quiere decir que habló, tomó la vocería para hablar a nombre de, para pedir por el pueblo tal cosa. Cuando yo estoy aquí haciendo la oración de mediación para el culto, para las ofrendas y para todo, es como si lo que está haciendo aquí Salomón, hablando con Dios de lo que él puede hacer para que todo el mundo pueda decir amén. ¿Sí? Entonces dijo, lo bendijo, quiere decir, habló por ellos para poder tener esa relación. Porque en ese momento Salomón está mediando en el templo por ese pueblo. He edificado un templo porque tú dices que habitarás en las tinieblas, y el templo por dentro era oscuro. Eso era tapado. No había luz, no había bombillos, solamente tenía el candelabro. Entonces a Dios un día va a habitar en la oscuridad. ¿Sí? Dice 14, y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día en que saqué a Egipto, mi pueblo de Israel, no he escogido ciudad para todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Presidiese, o sea que gobernara o guiara, ¿sí? Y David mi padre tuvo su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre, ¿cuánto ha de haber tenido en su corazón edificar casa a mi nombre? Bien has hecho. Mire, no pase por alto esto. Cuando usted está pensando en levantar la iglesia,
Cuando en su corazón está diciendo, yo voy a ofrendar, yo voy a diezmar porque tenemos que levantar la iglesia. Porque si usted pone eso en su corazón, Él ve lo que hay en su corazón. Dijo así: pero Jehová dijo a David mi padre, cuánto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener este deseo. Si usted tiene ese deseo, el Señor le está diciendo, está haciendo bien. Está haciendo bien porque usted está ayudando a edificar donde habita mi nombre. Dice: pero tú no edificarás casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él te edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido la palabra que ha dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he centrado en el trono de David, de Israel, como Jehová lo había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y he puesto en ella el lugar para el arca, en la cual esté el pacto de Jehová que hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que hay en el arca? La ley. La ley. Ahí dice: he puesto en el lugar para el arca, dice, en la cual está el pacto que Jehová hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Es decir, ¿qué es lo que había ahí? Estaban las 10 tablas, estaban los mandamientos, estaban ahí. O sea, estaba la palabra de Dios, que es ley. Cuando va a hablar con Dios, tiene que ver con la palabra. No, el arca no puede estar sola. O sea, ahí estaba la palabra de Dios, estaba el ángel y tenía el nombre, que le daba la autoridad sobre el nombre, y también le daba la palabra para que tuviera autoridad para hacer el juicio. Eso era lo que hacía el ángel en el tabernáculo hecho con la mano. ¿Sí? Sigamos, ¿qué dice? Y luego puso Salomón delante del arca de Jehová la presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardes el pacto y las misericordias a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que lo prometiste y dijiste con tu boca, y con tu mano has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí, que se sienta en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden en delante de ti. Y en eso. Entonces, ahora diga, usted de tarea va a leer todo el resto. Cuando va a decir, entonces esta casa va a ser casa de oración, y si fulano ora, no sé qué, y tú lo escucharás, porque si no se nos va a ir la prédica leyendo lo que usted puede leer en su casa. Pero bueno, ¿ellos qué hicieron? Jeremías capítulo 7. Jeremías bueno, póngalo un momentico el papelito en Jeremías capítulo 7. Y vamos a ir un momentico primero a Isaías, que es un poquito atrás, 56. Isaías 56. Vamos a leer desde el 1. Mire, escuche bien lo que dice desde el capítulo, desde el versículo 1. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para magnificarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, que guarda en su mano el hacer todo mal. ¿Sí? Y el extranjero, mire, acuérdese que había los judíos, que eran los judíos que conocían la ley, y los extranjeros seríamos como nosotros, los que nosotros nos metimos ahí pero somos como extranjeros. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Dice: porque así ha dicho Jehová: los eunucos que guardan mis días de reposo, escojan lo que yo quiero y abrazan mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de sus hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. ¿Qué es lo que les va a dar? Nombre. A nosotros nos va a dar nombre. O sea, ahora va entendiendo un poquito. Dice: a los hijos y a las hijas de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa
será llamada casa de oración para todos los pueblos. Nos va a llevar a la casa. Él dijo, por eso estoy viendo que hablando de otra dimensión, él dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Es decir, nosotros vamos a salir de una morada terrenal, espiritual, cuando nos bautizamos en Cristo y entramos al nombre, o sea, entramos a su nombre, que es un templo, donde nosotros entramos a través del bautismo. Eso nos permite estar como en una embajada, en la cual nosotros, si nosotros hacemos de nuestro espíritu casa del Padre, entonces el Padre estará en nosotros y nosotros en su nombre, para que en el momento de nuestra muerte podamos entrar a un lugar para tener relación eterna, para hablar con Él eternamente. ¿Sí? Ese es el destino de nuestro espíritu. Ese es el camino que Dios quiere para nuestro espíritu. Digamos que estoy comprimiendo toda la voluntad de Dios en esto que acabo de decir. ¿Cuál es la razón? Que nosotros hemos hecho a la imagen de Dios como su Hijo, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Para esto tenemos que entrar en Él, en su nombre, que es templo. Nosotros hacer de nuestro espíritu templo, donde el que habite su nombre, habite su palabra, podamos tener la comunión y estar en el templo, siendo templos para entrar en la casa del Padre, que es eterna. Ese es el resumen de la Biblia. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué hizo esta gente? ¿Qué es lo que nosotros no debemos hacer? Jeremías capítulo 7. Dice, palabra de Jehová, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di. Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por las puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en la palabra de mentira diciendo, mire, dice, no se fíen, o sea, no confíen en esa palabra que ustedes mismos se dicen, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es esto. ¿Me escucha? Mire, no se fíe de eso. No se fíe, dice, no se fíe. Decir, templo de Jehová, es templo, ¿sabe? Hay muchas personas que van a una iglesia, como ven que eso es la iglesia católica grande, ¿no? Grande, uy, eso sí es templo. Y vienen aquí, encuentran la sala y dicen, ay, pues esto es muy pequeñito, esto es muy como no veo al cura, la sotana y los cirios y las imágenes. No. ¿Por qué? No se imagine que ese es el templo. No crea que ese es el templo, porque ya dije que es el templo. ¿Qué es el templo? Su nombre. Él dijo, destruyan esto y yo levanto uno. Hablaba de su nombre. Cuando nosotros nos bautizamos en su nombre es para entrar en Él. Y cuando recibimos el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad, ahorita nosotros somos templo de Dios. ¿Sí? Pero no se fíe del que dice templo de Jehová es este, templo de Jehová es este. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Mire lo que dice. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y el prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, y en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Dice, he aquí, vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovecha. ¿Se acuerda que ojo con las palabras de mentira que no aprovecha? Dice, hurtando, matando, adulterando, jurando falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis. Es decir, el que viene a la iglesia y no conoce a Dios y no lo ha visto, usted se está haciendo una imagen de un Dios que no es. Y aunque crea que está acá, si está teniendo una imagen de lo que no es, está haciendo cosa mal. Y si en su corazón está confiando en todo eso, matando, uno diría, yo no he matado a nadie. Si no predica, está matando. Porque dice que si no abraza a su hermano es como un homicida, como Caín, que dijo, ¿acaso yo debo tener cuidado a mi hermano? Por eso cuando la gente, en la semana pasada dije, adulterar, Jesús dijo, no, oíste que fue dicho no adulterarás, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer en su corazón ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué quiere decir? Que si está mirando a la mujer como la carne, está adulterando porque su espíritu ve lo como espíritu, no como la carne. Si en su corazón, en vez de verla como espíritu, lo ve como la carne, eso es un adulterio porque no está viendo con los ojos que Jesús vio. ¿Acaso usted cree que Jesús vio verdaderamente a María? Uy, María Magdalena, ¿cómo está de buena? Uy, no, María, venga, María, venga. Y por eso le inventaban el cuento que tiene hijos con María.
No, no, Jesús no vio a María como la carne, la vio como un espíritu. El adulterio de él hubiera sido si hubiera visto a esa mujer como una mujer. Se no la vio como un espíritu. Entonces, cuando todas esas cosas pasan, está matando, está adulterando verdaderamente. Ahora hay el pecado espiritual. Antes era el pecado de la conducta, ahora es el pecado espiritual. Entonces, no, mire, lo que quiero decir es que usted tiene que tener ojos espirituales. Si el Espíritu de Dios mora en usted, usted no aprende a matar. ¿Sabe que hay gente que entra a la iglesia es para llevarse a la gente, pero para matarla, para destruirla, para destruir su fe? Entonces, por eso, en la iglesia, cuando no se usa como casa de la oración y para tener el encuentro con el Señor, no tiene eso formado en su mente, comienza el quiebre, y por eso mucha gente se desvía y hasta muchos se van de la iglesia, porque yo no me quiero encontrar con fulano o sutano, porque resulta que le está cogiendo la casa para lo que no es, la iglesia. Yo voy a orar y este va a hacer tal cosa, o este viene y viene a hacer, no. Entonces, use la casa, use las cosas, los utensilios de Dios para lo cual fueron hechas, ¿sí? Eso es muy importante para entender si su espíritu es templo del Espíritu Santo, que le permite ver por el Espíritu de verdad las cosas espirituales, ¿sí? Pero si ve las cosas de la carne, obviamente tenemos cosas de la carne. Aquí hay necesidades, hay que hacer cosas, hay que quien viene a aspirar, que quien viene a hacer las flores, que quien viene a hacer, son cosas que se hacen con los ojos. Pero expulsar demonios, sanar enfermos, ver una persona muerta, eso se hace con los ojos espirituales. Discernir al lobo, hay que mirar cuál es el espíritu de engaño, para que ustedes no sean arrastrados por la corriente de este mundo. Vamos, esto tienen que leerlo completo, no va a de pronto alcanzarlo a leer completo. ¿Dónde voy? He aquí, 8, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando. Bueno, mire la pregunta en el versículo 10, dice: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual invocáis mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Sí entiende eso? Léalo otra vez. Usted piensa, es una pregunta. Dios le pregunta, ¿vendréis? O sea, ustedes vendrán y se postrarán, cantarán alabanzas delante de mí en la casa sobre la cual es invocado Jesús, 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 y diréis: librados somos para seguir haciendo todas las cosas y todas estas abominaciones. No. ¿Acaso él no ve si hay abominaciones dentro de la casa, así como vio ese día que estaban haciendo de la casa de Dios casa, cueva de ladrones? Él sabe si lo que hay entre nosotros es demonios abominables que me están ayudando a morir. Usted tiene que discernir. Usted tiene que aprender para que su espíritu viva. Si yo estuviera mirando así, Señor, por favor, yo me tengo que estar arrepintiendo muchas veces de muchas cosas, porque tengo que ver espiritualmente. Yo no me puedo guiar solamente por lo que ven mis ojos de la carne. Yo también, sí, está linda, sí, Señor, pero es espíritu. Sí, está, mire, está muerta, pero no, ¿cómo voy a hacer eso? No, mire, tengo que predicar el evangelio. No termina haciendo lo que pasó en Bogotá, unos hermanos que eran líderes de la iglesia, y él solo y ella separada y toda la cosa, y terminó la iglesia un chisme terrible. ¿Por qué? Porque pensaban que iban a la iglesia a encontrar al Señor y se iban a encontrar a ellos dos. Mire, a mí me metieron en un cuento en esa iglesia, y a mi esposa, que hasta la esposa del pastor dejó de hablarme, y yo tratando de mediar para solucionar el problema, y resulta que de verdad ellos sí estaban teniendo relaciones que no estaban bien. ¿Y qué destruyó? Destruyó 2 o 3 familias, y casi gente se va de la iglesia, porque estaba haciendo de su espíritu no un templo del Espíritu Santo, sino una cueva de ladrones. Se estaban robando el amor, se estaban robando la palabra, estaban haciendo, no venían a orar, no venían a hacer. Por eso él dijo: ¿ustedes creen que ustedes podrán hacer de eso y ser librados? Vuelve y pregunta: ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocada mi nombre? Es decir, usted puede decir: eso no es un templo del Espíritu Santo, es una cueva de ladrones. Adiós, pues. Uno tiene que aprender a discernir y decir: no, esto es cueva de ladrones, yo voy a sacar eso de mi vida. Y si yo mismo estoy recibiendo cosas que está haciendo que mi espíritu se esté llenando de demonios, no lo haga cueva de ladrones, porque el Señor está viendo que dentro de mí está quien se roba el amor de Dios, quien se roba la vida, porque el ladrón fue para hurtar, para matar y destruir. Y él usa los demonios para que entren en mí y yo no vea según el espíritu, sino según la carne, para ayudar a destruir la iglesia. Entonces no permitamos que la iglesia sea destruida por causa de esa libertad mal usada como libertinaje, que fue la prédica de la semana pasada, ¿sí? Sino que hagamos de nuestro espíritu y de la iglesia un templo
en el cual usted tenga una relación para hablar con Dios, que en otras palabras espirituales se llama orar. Orar es que usted le habla y luego es que usted escucha en la prédica la voz de Él y corrige, se arrepiente y puede volver, y tiene 8 días para que usted vuelva otra vez y haga esfuerzo para volver a presentarse delante de Él, y Él siga ayudándolo a que cada día se vuelva más a la imagen de Cristo, ¿sí? Más perfecto espiritualmente, menos carnal y más espiritual. Pero dice, ¿dónde vamos? Vendréis y os postraréis. Dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocada mi nombre. He aquí que también yo los veo, dice Jehová. Así si usted lo ve, dice, ay, usted también ve lo que yo estoy viendo. Usted también ve que es una cueva de ladrones. Usted está viendo como yo veo. Hay que tener los ojos de Jesús para ver con los ojos que Jesús ve. O vemos con los ojos que ve el diablo o que ven los demonios. Entonces, Señor, dame ojos espirituales para yo ver si yo estoy haciendo de mi espíritu una cueva de ladrones, o para ver si verdaderamente esto es una cueva de ladrones y yo también poder sacar de mi vida, de mi espíritu, porque yo necesito tener que mi espíritu sea una casa de oración en el cual en mi espíritu more tu palabra y Él me hable y yo le hable. Es que la palabra de Dios le habla a usted. Mire, cuando se contó con la mujer samaritana, ¿qué le dijo? Cuando venga el Cristo, Él nos contará todas las cosas. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo soy el que habla contigo. Si usted recibe esa palabra, ¿para la samaritana o para usted? Usted cuando lee esto dice, yo soy el que habla contigo. Cuando esa palabra saltó a mi espíritu, Señor, tú eres el que habla conmigo. Ay, Señor, voy a ponerte más cuidado. No voy a dejar que mi espíritu sea una cueva de ladrones. Y he dedicado más mi espíritu a escuchar al que dice, yo soy el que habla contigo. Y al ciego, ¿qué le dijo? ¿Conoces al Hijo de Dios? ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que yo crea? Le has visto. El que habla contigo Él es. Yo era ciego, no lo había visto, pero ahora lo veo. Y me dice, el que habla contigo es Él. Ay, Señor, yo ahorita te voy a adorar como Él. Porque aunque no te veo con mis ojos de la carne, te veo con los ojos de mi espíritu. Porque a los que vean les dijo, ustedes son ciegos. Porque dice que ven, son ciegos. Porque para juicio vine, para que los que vean sean cegados y los que sean ciegos puedan ver mi gloria. Increíble, ¿no? Por eso, si nosotros tenemos los ojos espirituales, podemos ver el espíritu de verdad y el espíritu de engaño. Amén. Hagamos de la casa, de nuestro espíritu, una casa donde habite la palabra de Dios como Padre. Hagamos de la iglesia, de nuestra comunión, una reunión en que nosotros podamos encontrar en la casa del Padre. Porque nosotros el Señor dijo, el Padre está buscando quien le adore en espíritu y en verdad. Si usted viene al culto, a la iglesia, desde por la mañana se prepara para tener un encuentro con el Padre, porque estamos reunidos en la iglesia a encontrar al Padre. Usted ha encontrado al Padre. Si yo vengo a encontrar a Juanita, encuentro a Juanita. Entonces perdí el día. Mejor no lo había visto por la tarde y no aquí en la iglesia. Hacer tanto esfuerzo 8 días para encontrar al Padre de gloria que me hable y yo le hable a Él, porque es casa de oración, o sea, el encuentro con Él, y ponerme yo a hablar con Juanita. No. Entonces, ¿dónde quedó todo eso? ¿Acaso Él no sabe lo que hay en mí? Yo tengo que discernir si tengo cueva de ladrón o si mi esposa se volvió cueva de ladrón. No, pero ¿para qué va a hacer eso? Fuera de aquí, le diría como a Pedro, ¿no? Apártese de mí, Satanás. Usted me está dando tropiezo. Así fuera mi esposa. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser confundido. Van a terminar ustedes de leer de tarea capítulo 7. Pero vamos a ver versículo 29. Todo, por favor, léanlo todo, porque ahí está diciendo qué es el templo. Ya no tenemos tiempo. Versículo 29 dice, corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado a la gente. Ahora entienden por qué Jesús lloró. Ahora entiende con este versículo por qué Jesús lloró. Léalo. 29, capítulo 7, versículo 29. Léalo, es que ya no. Jeremías, capítulo 7, versículo 29. Para que entienda por qué Jesús lloró. ¿Sí? Dice, corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y ha dejado la generación objeto de su ira. Él lloró. Y luego les dijo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y cogió el azote y los echó afuera a todos. Dijo, aquí no va a quedar nada más. Lloró ante el dolor que causa que volvieron la casa de la oración, el encuentro, una cueva de ladrones. Es muy diferente el llanto de Jesús sobre Jerusalén que el llanto de Jesús cuando murió Lázaro. El versículo más pequeño de la Biblia es, Jesús lloró, pero ante la muerte de Lázaro. Y aquí lloró ante la muerte de las personas que no reconocieron el tiempo de la visitación. Es que nosotros estamos en este mundo y no entendemos que Dios habitó en la oscuridad
Y nosotros estando acá podemos ver su gloria y hacer de nuestro espíritu una casa de oración y a la iglesia una casa de oración, para que estemos por siempre en una casa de oración, es decir, en una relación verdadera con Dios, no religiosa. No hagamos ni de la iglesia una cueva de ladrones, ni hagamos de nuestro espíritu una cueva de demonios. Amén. Tengamos ojos espirituales, oremos por nuestro espíritu, oremos por nuestra iglesia, oremos por nuestros hijos, oremos por nuestra descendencia. Padre Dios, bendícenos. Ayuda por favor a mi generación que sigue después de mí, a mis hijas, Señor, para que ellas que van a heredar la iglesia, Señor, no la usen, Señor, como cueva de ladrones que se roben tu gloria, sino que tú derramaste tanta sangre, Señor, como Salomón derramó tanta sangre de bueyes y de ovejas para dedicar el templo a ti, Señor. Y nosotros hemos entendido que tú derramaste la sangre de Jesucristo para poder tener este encuentro, para poder hablar contigo, Señor, para mediar por nosotros, para que entendamos que tú quitaste todo el pecado y nos dio la vida, Señor. Porque esa vida nosotros la invertimos es hablando contigo y tú hablando con nosotros, para que nosotros podamos ser guiados en este mundo por tu palabra como lámpara a nuestros pies, como lumbrera en nuestro camino. Ayúdanos, por favor, que tu palabra es luz para nuestro espíritu, que nos permite andar mientras estemos de día, pero que no dejemos que las tinieblas avancen y que nuestro espíritu quede en las tinieblas como estando en una cueva, llenándola de demonios y llenándola de idolatría, sino que nosotros echemos fuera todo espíritu inmundo de demonios que ha venido sobre nosotros para oscurecernos, para ensombrecernos, para apartarnos de ti. Ayúdanos para que nosotros no seamos como los extranjeros que pensamos que el Señor nos va a abandonar. Que nosotros podamos recordar siempre el primer día de la semana, que es el día del encuentro contigo, para hablar, para nosotros poderte hablar y para que tú hables con nosotros. Y así como Salomón dedicó también la casa para que fuera la casa de oración, nosotros hoy también levantamos nuestra voz para decir que hagas de nuestro espíritu una casa de oración en la que tú hables con nosotros y nosotros podamos hablar contigo, Señor. Que no sea la cueva de demonios, la cueva de ladrones que buscan las cosas de la carne para matar, para hurtar y para destruir, sino que nosotros la busquemos, Señor. Buscamos que sea nuestro espíritu, casa tuya, donde aparezca tu justicia para que otras personas conozcan el camino de la verdad. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos para que mi espíritu sea casa de la oración para el Padre. Que la iglesia sea casa de la oración. Y que tú prepares para nosotros, en las moradas celestiales y eternas, una casa en la que podamos tener siempre la relación con nuestro Dios y Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.